Hola, soy el licenciado Rodolfo Parras Hernández y vamos a ver el tema número 4, respuestas metabólicas cardiorrespiratorias, estructura y función del sistema cardiovascular. Es impresionante la capacidad del sistema cardiovascular para responder inmediatamente a las muchas y siempre cambiantes necesidades del cuerpo. Todas las funciones corporales y virtualmente cada una de las células del cuerpo dependen de algún modo de este sistema. Cualquier sistema de circulación requiere de 3 componentes: una bomba, un sistema de canales, un medio fluido. Examinemos cada uno de ellos por separados. A continuación veremos el video. El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos, y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle.
Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Corazón. El corazón es la bomba principal que hace circular la sangre por todo el sistema vascular. Veamos el camino que sigue la sangre cuando se desplaza a través del corazón. Es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es aproximadamente para cada persona del tamaño de sus 2 puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases denominadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. Para responder a las demandas energéticas del cuerpo, el corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grandes que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7 mililitros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos. Mientras los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón, las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de 1 minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche, todo el tiempo. El corazón no para. Pero la sangre bombeada no se va para cualquier lugar. 4 válvulas son las que definen para dónde va la sangre. La tarea es abrirse o cerrarse de manera automática. La válvula mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las aurículas y los ventrículos. Las otras 2 se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar y se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre a través del corazón y por el organismo se le llama circulación, y el corazón lo hace tan bien que solo tarda 60 segundos para bombear sangre a cada célula del cuerpo. Los ayudantes que aseguran que la sangre se mueva por todos lados son los vasos sanguíneos. El corazón está unido a ellos y son los conductores de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre fuera del corazón, la sangre fresca llena de oxígeno, se llaman arterias. Y los que llevan la sangre hacia el corazón, la sangre sin oxígeno y con desechos, se llaman venas. Hay muchas venas y arterias por todo el cuerpo. Si pusiéramos todos los vasos sanguíneos en fila, podrían envolver la Tierra 2 veces. Aunque el corazón está dentro del cuerpo, hay una forma genial de verlo trabajar desde fuera, sintiéndose el pulso.
Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en un minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70-80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano y es importante mantenerlo en buena forma. Primero, el corazón es un músculo y hay que ejercitarlo. Para hacerlo fuerte en el niño, necesita al menos 60 minutos de actividad física diaria. Segundo, el consumo de una variedad de alimentos saludables es excelente para el corazón. Evitar los alimentos grasos, bajar el azúcar y limitar la sal mantendrá también feliz a su corazón. Tercero, el humo del cigarrillo es mortal para la vida del corazón. El corazón y los vasos sanguíneos aborrecen el humo porque hace que les cueste más realizar sus tareas. El corazón es asombroso y logra que la sangre fluya por el cuerpo. Ya existía antes del nacimiento y bombeará sangre Flujo sanguíneo a través del corazón. La sangre que ha seguido su curso entre las células del cuerpo, aportando oxígeno y nutrientes, recogiendo los productos de desecho, vuelve a través de las grandes venas, las venas cava superior y la vena cava inferior, a la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha, la sangre pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. A continuación, veremos un video. Conforme el corazón bombea, las arterias mostradas en rojo llevan la sangre rica en oxígeno del corazón hacia los tejidos y los órganos vitales del cuerpo. Las arterias palpitan con un rojo profundo. Estos incluyen el cerebro, el hígado, los riñones, el estómago y los músculos, incluso el músculo cardíaco. Al mismo tiempo, las venas, mostradas en color azul, llevan la sangre con bajo contenido de oxígeno desde los tejidos hacia el corazón. Las venas palpitan con un azul profundo. Aparecen los pulmones llenando el pecho. De ahí, pasa a los pulmones para obtener más oxígeno para llevar de vuelta al corazón y así poder repetir el ciclo. Miocardio. El espesor del miocardio depende directamente de la tensión impuesta sobre las paredes de las cámaras del corazón. El ventrículo izquierdo es la más poderosa de las 4 cámaras. Mediante sus contracciones, esta cámara debe bombear sangre por todas las rutas sistémicas. Cuando estamos sentados o de pie, el ventrículo izquierdo debe contraerse con suficiente fuerza como para vencer el efecto de la gravedad, que tiende a acumular la sangre en las extremidades inferiores. La tremenda potencia del ventrículo izquierdo es reflejada por el mayor tamaño de su pared muscular comparado con el de las otras cámaras del sistema cardíaco de conducción. El músculo cardíaco tiene la capacidad única de generar su propia señal eléctrica, llamada autoconducción, lo que permite contraerse rítmicamente sin estimulación neural. Sin estimulación neural ni hormonal, la frecuencia cardíaca intrínseca efectúa entre 70 y 80 latidos por minuto, pero en las personas que siguen entrenamientos de resistencia puede descender a niveles inferiores. Nódulo senoauricular, nódulo auriculoventricular, fascículo atrioventricular y fibras de Purkinje. Control extrínseco de la actividad del corazón. Aunque el corazón inicia sus propios impulsos eléctricos, su sincronización y efectos pueden ser alterados bajo las condiciones normales. Esto se logra principalmente a través de 3 sistemas intrínsecos: el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático y el sistema
Arritmias cardíacas. En ocasiones, determinadas alteraciones en la secuencia normal de los acontecimientos cardíacos pueden llevar a un ritmo irregular del corazón, llamado arritmia. El grado de gravedad de estos trastornos varía. La bradicardia, la taquicardia son dos tipos de arritmias. Bradicardia, corazón lento, e indica una frecuencia cardíaca en reposo inferior a 70 latidos por minuto. Taquicardia, corazón rápido, e indica una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. Arritmias, es el ritmo usual, resulta alterado con frecuencia. Electrocardiograma. La actividad eléctrica del corazón debe registrarse para diagnosticar potenciales problemas cardíacos o para controlar cambios en el corazón. El principio implicado es sencillo. Los fluidos corporales son buenos conductores eléctricos. Los impulsos eléctricos generan en el corazón son conducidos a través de fluidos corporales hasta la piel, donde pueden detectarse e imprimirse mediante una máquina sensible llamada electrocardiógrafo. Esta impresión se llama electrocardiograma o ECG. Tres componentes del ECG representan aspectos de la función cardíaca: la onda P, el complejo QRS y la onda T. Terminología de la función cardíaca. Los términos siguientes son esenciales para comprender el esfuerzo realizado por el corazón y para nuestro futuro análisis de las respuestas cardíacas durante la actividad. Ciclo cardíaco, volumen sistólico, gasto cardíaco, Q. A continuación, veremos un video. Muy buenas, sean todos bienvenidos a este video en el cual se va a desarrollar la explicación del gasto cardíaco y los distintos mecanismos que lo regulan. Este video está realizado por estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda para el área de Morfofisiología 2, con la colaboración de Richard González. Sin más preámbulo, comenzamos con el desarrollo del tema. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre eyectada por los ventrículos del corazón en un lapso prolongado de tiempo. El gasto cardíaco, si lo vemos como una ecuación, va a estar constituido por dos variables. Una, que es el volumen sistólico o volumen de eyección, y la otra, que es la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco tiene un valor en un adulto promedio de 5 a 6 litros por minuto, y la frecuencia cardíaca tiene un valor también promedio de 75 latidos por minuto. Ambas pueden ser afectadas de acuerdo a la actividad que se realice. Sabiendo así que el gasto cardíaco está constituida por las dos variables anteriormente estipuladas, estudiaremos a continuación los mecanismos de regulación de cada una de ellas. Regulación de gasto cardíaco. Regulación intrínseca o del volumen sistólico. En la regulación del volumen sistólico definimos que este volumen es el volumen de sangre impulsado por el ventrículo izquierdo por cada latido. El valor de este volumen está determinado fundamentalmente por la fuerza de contractibilidad, y los factores que afectan esta propiedad se les denomina factores inostrópicos. Dentro de lo que es la regulación intrínseca estudiamos varios elementos, como son la precarga, contractibilidad y la poscarga. Se le conoce a precarga como la tensión que determina en el músculo cardíaco la longitud inicial de las fibras antes de la contracción. Es decir, que durante la precarga se estudia la distensibilidad de las fibras musculares previo a la sístole. En precarga se maneja una ley muy importante, denominada ley de Frank-Starling, que indica que mientras mayor sea la distensibilidad de las fibras durante la diástole, mayor será la fuerza de contractibilidad del miocardio durante la sístole. Otra variable que se estudia en los mecanismos de regulación intrínseca o mecanismos de regulación del volumen sistólico es la poscarga, que la poscarga se define como a la carga que frente a la cual deben acortarse las fibras cardíacas durante la sístole. En pocas palabras, la poscarga es la resistencia que tiene que vencer los ventrículos para la proyección de la sangre. En este caso son la presión de la aorta y la presión del tronco pulmonar. Sabemos que la presión de la aorta es de 80 milímetros de mercurio y la presión del tronco pulmonar de 20 milímetros de mercurio. Regulación extrínseca del gasto cardíaco o regulación de la frecuencia cardíaca. Esta regulación va a estar generada por factores externos
específicamente por lo que es el sistema nervioso autónomo a través de sus dos divisiones simpática y parasimpática. La división simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca y la división parasimpática va a disminuirla. La división simpática, por medio de la liberación de noradrenalina, va a generar efectos de cronotropismo positivo, inotropismo positivo y vasotropismo positivo. Y el sistema nervioso parasimpático, por medio de la liberación de acetilcolina, va a generar cronotropismo negativo, inotropismo negativo y vasotropismo negativo. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco incluye todos los hechos que se producen entre dos latidos cardíacos consecutivos. En términos mecánicos, consiste en que todas las cámaras del corazón pasan por una fase de relajación y una fase de contracción. Durante la diástole, las cámaras se llenan de sangre. Durante la sístole, las cámaras se contraen y expulsan su contenido. La fase diastólica es más larga que la fase sistólica. A continuación, veremos un video. Hola, mi nombre es Manuel Arlucea y vamos a hablar en este video acerca del ciclo cardíaco. Para que se pueda entender, vamos a repasar las partes del corazón. Vemos acá la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entre aurícula y ventrículo encontramos las válvulas auriculoventriculares, tricúspide en el lado derecho, bicúspide en el lado izquierdo. De los ventrículos van a salir las arterias, arteria pulmonar del lado derecho y la arteria aorta del lado izquierdo. A las aurículas van a llegar las venas, vena cava superior, vena cava inferior y el seno venoso coronario que no se observa en el dibujo llega a la aurícula derecha. Y las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Entonces, ahora comenzamos con el ciclo cardíaco. Vamos a comenzar diciendo que el ciclo se divide en una sístole y una diástole. La sístole viene a ser la contracción y la diástole viene a ser la relajación. Dura aproximadamente 0.8 segundos, entre 0.7 y 0.9. Y en este video lo voy a dividir en 5 fases. Comenzamos con la sístole. Se va a dividir en una sístole auricular y en una sístole ventricular. Y esta se divide en contracción isovolumétrica y eyección. En la diástole tenemos la relajación isovolumétrica y el llenado. Recuerda que lo que está de color celeste es la sístole y lo que está de color rosado es la diástole. Entonces, estas fases forman un ciclo, por lo tanto podemos comenzar a estudiar desde cualquiera de estos puntos. Te recomiendo que comiences desde el llenado, es más entendible. ¿Qué es lo que sucede en el llenado? Se llama llenado, ¿por qué? Porque se van a llenar. ¿Quiénes se van a llenar? Los ventrículos. Y para que los ventrículos se llenen de sangre, la sangre proviene ¿de dónde? De las aurículas. Entonces eso es lo que sucede. Se llenan el 70% de los ventrículos, solamente el 70%. Este llenado se va a dividir en un llenado rápido y un llenado lento, llamado también diástasis. Ahora, para que la sangre pueda pasar de aurículas a ventrículos, ¿cómo deberían estar las válvulas auriculoventriculares? Deberían estar abiertas. Y las válvulas sigmoideas, como no tienen función por ahora, se encuentran cerradas. Entonces, recuerda siempre que las características de las fases no hay que memorizarlas, siempre es mejor razonarlas. Ahora, en cuanto a las presiones, recuerda que en el cuerpo los fluidos van de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, si la sangre está pasando de aurículas a ventrículos, y yo estoy diciendo que los fluidos se mueven de mayor presión a menor presión, ¿quién tendría mayor presión en esta fase? Las aurículas. Por lo tanto, anotamos acá, presión de aurículas es mayor a la presión de los ventrículos. En cuanto a la presión del ventrículo y de las arterias, como el ventrículo recién se está llenando, su presión es menor y las arterias tienen una presión mayor. Eso lo anotamos también acá. Ahora, pasamos a la sístole auricular. Se llama sístole auricular porque se contraen las aurículas. Mira acá, las aurículas se están contrayendo para que la sangre termine de pasar a los ventrículos. ¿Cuánto es lo que termina de pasar? El 30%. A esta sístole auricular también se le llama llenado activo,
Por eso que en algunos libros tú vas a encontrar que el ciclo cardíaco se divide solamente en 4 fases y no en 5. ¿Por qué? Porque se considera a estas 2 fases como una sola. Continuamos con la sístole. Las demás características van a ser exactamente iguales a las del llenado. Las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas para que termine de pasar, las sigmoideas se encuentran cerradas, igual. La presión de las aurículas sigue siendo mayor que de los ventrículos para que termine de pasar la sangre, y los ventrículos siguen teniendo una presión menor que la presión de las arterias. Date cuenta que son iguales las características. Ahora, en la contracción isovolumétrica, la sangre ahora se encuentra en los ventrículos. ¿Cuánto de sangre encontramos más o menos en este ventrículo? Más o menos 120 mililitros. Acuérdate que es un promedio, puede variar. A este volumen, ¿cómo se le llama? Volumen telediastólico. Las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas, recuerda siempre que cuando la sangre pasa de un lugar a otro, tiende a regresar. Entonces, para evitar que la sangre se regrese a las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Y cuando las válvulas se cierran, producen un sonido. Es por eso que acá se produce el primer ruido cardíaco, un dato muy importante. Las válvulas sigmoideas siguen cerradas, porque no tienen función por ahora. La presión de las aurículas y de los ventrículos ahora cambia. El ventrículo, ya como está lleno, ahora tiene mayor presión que las aurículas. Y la presión de los ventrículos y las arterias se mantiene igual. El ventrículo todavía tiene una presión menor que las arterias. Pero en este momento el ventrículo empieza a contraerse. Empieza a contraerse, se contrae, se contrae, se contrae y empieza a aumentar su presión. Aumenta tanto la presión que supera a las presiones de las arterias. Supera los 8 milímetros de mercurio de la arteria pulmonar y supera los 80 milímetros de mercurio de la arteria aorta. Y al superar esas presiones, las válvulas sigmoideas, ¿qué pasa? Se abren. Y pasamos a la fase de eyección. Con las válvulas sigmoideas abiertas, sale la sangre de los ventrículos por las arterias y sale 70 mililitros de sangre aproximadamente. A esto se le llama volumen sistólico o volumen de eyección. Las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas, las aurículas siguen teniendo una presión menor que los ventrículos, pero aquí cambia la presión de los ventrículos con respecto a las arterias, ya que aumenta la presión de los ventrículos para superar la presión de las arterias. Ahora pasamos a la relajación isovolumétrica. La sangre acaba de salir por las arterias, pero acuérdate que la sangre tiende a regresar. Entonces, para evitar que se regrese, ¿qué debe de pasar con las válvulas sigmoideas? Tienen que cerrarse. Y cuando se cierran, producen el segundo ruido cardíaco. Dato también importante. Las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas. La sangre empieza ahora a regresar a las aurículas a través de las venas que ya mencionamos. Las aurículas empiezan a llenarse y estas aurículas siguen teniendo todavía una presión menor que los ventrículos, pero va aumentando su presión. Los ventrículos ahora tienen una presión menor que las arterias, porque ahora el ventrículo ya está casi vacío. Y digo casi porque hay un volumen que todavía se queda en el ventrículo llamado volumen telesistólico, que es de 50 mililitros. Y finalmente las aurículas terminan de llenarse, aumentan su presión, superan la presión de los ventrículos y hacen que estas válvulas auriculoventriculares que estaban cerradas se abran. La sangre pasa a los ventrículos y se repite el ciclo cardíaco. Y para terminar, falta mencionar que hay un tercer ruido que es muy bajo, que se puede escuchar solamente en algunas personas, que se produce en el llenado rápido. Y el cuarto ruido, que es completamente patológico, que sucede en la sístole auricular. Espero que se haya entendido. Siempre repasa y trata de no memorizar, sino de razonar los conceptos en fisiología. Y no te olvides, si te gustó, dale. Volumen sistólico. Durante la sístole, cierto volumen de sangre es eyectada desde el ventrículo izquierdo. Esta cantidad es el volumen sistólico del corazón, o el volumen de sangre bombeada por cada latido. Fracción de eyección. La proporción de la sangre bombeada fuera del ventrículo izquierdo en cada latido es fracción de eyección.
Revela que parte de la sangre que entra al ventrículo es verdaderamente eyectada durante la contracción. La fracción de eyección, expresada generalmente como porcentaje, es del promedio de un 60% en reposo. Por lo tanto, el 60% de la sangre de los ventrículos al final de una diástole es eyectada con la siguiente contracción y un 40% restante permanece. Sistema vascular. El sistema vascular se compone de una serie de vasos que transportan sangre del corazón a los tejidos y a la inversa. Arterias, arteriolas, capilares, venas. Capacidad de resistencia. La resistencia muscular y la resistencia cardiorrespiratoria, cada una de ellas contribuye de una manera especial al rendimiento deportivo, por lo que cada una difiere en importancia para los diferentes deportistas. Para los corredores de distancias cortas, la resistencia es la cualidad que permite sostener elevada velocidad a lo largo. VO2 máximo, potencia aeróbica. El VO2 máximo define como el ritmo más alto de consumo de oxígeno alcanzable durante la realización del ejercicio máximo o agotadores. Si incrementamos la intensidad de nuestros ejercicios más allá del punto en el que se alcanza el VO2 máximo, nuestro consumo de oxígeno se estabilizará o se reducirá ligeramente. Alcanzar esta estabilización en el consumo de oxígeno significa que al final del ejercicio está cerca, porque ya no podemos suministrar oxígeno con la rapidez necesaria para satisfacer las necesidades. Sistema de transporte de oxígeno. El transporte y el suministro de oxígeno son funciones importantes compartidas por nuestro sistema cardiovascular y respiratorio. La totalidad de los componentes de estos dos sistemas están relacionados con el transporte de oxígeno, reciben colectivamente la denominación de sistema de transporte de oxígeno. El funcionamiento del sistema de transporte de oxígeno se define por la interacción del gasto cardíaco y por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento. Como respuesta al entrenamiento se producen numerosas adaptaciones cardiovasculares. Examinemos los cambios en los siguientes parámetros cardiovasculares: tamaño del corazón, volumen sistólico, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, flujo sanguíneo, tensión arterial y volumen sanguíneo. A continuación veremos un video. Muchos saludos a todos, soy Rodolfo Gutiérrez y les voy a hablar un poco de las adaptaciones cardiovasculares durante el ejercicio físico. Durante el ejercicio, el cuerpo humano se plantea un solo objetivo primario, que es satisfacer las demandas a las que está sometido en forma eficaz. Durante el ejercicio, en este caso tenemos comprometido lo que es la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, que es el llenado, el gasto cardíaco, que es la suma de las dos, el flujo sanguíneo, la tensión arterial y la sangre. Comenzando por la frecuencia cardíaca, una de las primeras variaciones al realizar ejercicio físico es el aumento de la frecuencia cardíaca por sobre el estado de reposo. Ahí ven que aumenta con la flechita. Ya que se produce un proceso de preparación del organismo y se libera, aquí me cuesta un poco, se libera noradrenalina de los neurotransmisores, se envía a través de neurotransmisores y adrenalina de la glándula suprarrenal. En promedio, la frecuencia cardíaca es de 60 a 80 latidos por minuto. Sin embargo, en sujetos entrenados se pueden encontrar frecuencias cardíacas de reposo de 28 a 40 latidos por minuto. A medida que vamos aumentando la intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca también lo hace, como pueden ver aquí. Hasta que se establece un estado de meseta cuando el esfuerzo es mayor. Este estado de meseta se le conoce como frecuencia máxima. El volumen sistólico. Con el ejercicio también aumenta el volumen sistólico del corazón, lo que permite mayor eficacia durante el trabajo. Este volumen sistólico se ve influenciado por 4 factores principales. El primero, el volumen de sangre venosa regresa al corazón. Segundo, la distensibilidad ventricular o capacidad para agrandar los ventrículos. Y si bien si se logra agrandar el ventrículo, también que debe aumentar luego la contractibilidad ventricular. Y finalmente, la tensión arterial, aórtica o pulmonar, la presión por la cual deben contraerse los ventrículos. Por consiguiente, los dos primeros factores influyen en el llenado ventricular, es decir, la capacidad para almacenar sangre,
Y los siguientes dos factores es la capacidad de eyección del fluido. Todo esto en respuesta a la intensidad del ejercicio. El gasto cardíaco. Como ya sabemos, con el ejercicio físico aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen ventricular. Podemos comprender que el gasto cardíaco también aumenta. Normalmente en reposo, como vemos ahí a la chica, completamente en reposo, leyendo un libro, tomando café en la cama. En ese caso, el corazón bombea alrededor de 5 litros por minuto. Sin embargo, durante el ejercicio físico, esta cantidad se eleva entre 20 a 40 litros por minuto, como podemos ver aquí al atleta, dependiendo de la intensidad y su aumento en forma lineal de acuerdo al esfuerzo realizado, ya que debe satisfacer la demanda de oxígeno de los músculos. Es así como podemos relacionar estos tres componentes, que sería la frecuencia cardíaca más el volumen sistólico va a ser igual al gasto cardíaco. A continuación, le voy a presentar un gráfico, el que pueden ver ahora, en el cual se ve de que estas dos variables, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, se ven aumentados y por consiguiente también aumenta el gasto cardíaco, que son, como pueden ver, la frecuencia cardíaca latidos por minuto, el volumen sistólico ml latidos por latidos y el gasto cardíaco son los litros por minuto. Lo que es el flujo de sangre, durante el ejercicio, el flujo sanguíneo es redistribuido desde los órganos internos, como los riñones, el hígado, el estómago e intestinos, hacia los músculos, ya que durante el reposo la sangre dirigida a los músculos es alrededor solamente de un 20%, pero cuando se realiza ejercicio físico, esta cambia hasta un 85%. Como ven ahí, la niña corriendo, su sangre debe estar del 85%. Quizás no tanto, no está esforzándose tanto, pero alrededor, convirtiéndose en los protagonistas del consumo de oxígeno, los músculos. Sin embargo, como detalle importante, el gasto sanguíneo absoluto a nivel cerebral, como vemos aquí en la gráfica, se mantiene constante. Asimismo hacia la piel, o sea, en el cerebro se mantiene constante, siempre la sangre va al cerebro, porque es un centro procesador. Pero lo que es la piel, como pueden ver, en la piel va aumentando progresivamente la irrigación para que se aleje del centro, para que no haya tanto calor, pero cuando hay esfuerzos máximos, toda la sangre, o en su gran mayoría, se dirige a los músculos y en ese caso sí baja la piel. Y finalmente la sangre, el volumen del plasma sanguíneo se reduce durante el ejercicio y es expulsado hacia los capilares musculares, por cambio de la presión hidrostática y además osmótica de los músculos por productos de desecho, es decir, el músculo libera sus productos de desecho y la sangre los transporta, y lo que hace el músculo es absorber el agua. Además, durante el ejercicio, el grupo hemo, durante el ejercicio, el cuerpo reduce su pH, se acidifica, y el grupo hemo pierde su afinidad con el oxígeno. Entonces, el músculo es capaz de tomar más oxígeno y la sangre lo va liberando más rápidamente, dando paso a que el músculo capte el oxígeno para continuar su tarea. Y bueno, finalmente eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias. Ahí hay una foto mía saltando, haciendo ejercicio físico para mantenerse saludable. Y cualquier cosa me escriben. Estos datos los saqué principalmente de Wilmot y Costil, Fisiología del Esfuerzo y el Deporte, y unos que otros papers sacados por ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias y hasta aquí el